Y nada, lo que habíamos visto entonces eran las partes que tenía, así de una manera muy rápida, es decir, para conocer cómo es físicamente el motor, cómo es la máquina de la que estamos hablando. Y al final estuvimos con el tema de las dos conexiones que tienen los motores, la conexión en estrella y la conexión en triángulo. Tenemos que tener en cuenta que los motores, como cualquier carga trifásica, la puedo conectar de esas dos maneras, ¿vale? Aquí tenéis las dos conexiones. La de arriba, esta de aquí, sería la conexión en triángulo, esta de aquí, y luego debajo justo tenéis la conexión en estrella. ¿Vale? La conexión en triángulo es unir el final de una fase con el principio de la siguiente. Conexión en estrella, unir todos los finales en un punto neutro y alimentar por las entradas. ¿Vale? Aquí tendríamos el U1, V1, W1. Habíamos visto que las fases, la manera de nombrarlas era con UVW, U sería la primera fase, V la segunda, W la tercera. La entrada llevaba un 1 y la salida un 2. Y que las borneras de los motores estaban construidas de tal manera que con unas placas yo podía perfectamente conmutar la conexión, ¿vale? De estrella a triángulo. Tiene que ser lógicamente con el motor parado, tengo que abrir la caja de bornes y tengo que, pues me llevará un tiempo, ¿no? Desatornillar y poner las placas en la posición que sea. Pero bueno, se puede modificar esa conexión. Luego vamos a ver el tema de las tensiones, que lo habíamos comentado brevemente el último día. Pero bueno, para que veáis o para que sepáis, teniendo la placa delante del motor, con las tensiones que lleva el motor y sabiendo la tensión de la red a la que lo vamos a conectar, cómo tengo que hacerle la conexión, si tengo que conectarlo en estrella o en triángulo, que es la mayor duda que puede presentar este tipo de conexiones, ¿no? De un motor. Comentaremos también cómo identificar las fases para saber dónde tengo la fase y demás. Bueno, el principio de funcionamiento. La pregunta sería ¿por qué gira un motor, ¿no? Como este de aquí. Esto necesitaría de fórmulas y unas cuantas cosas para poder explicar de manera rigurosa según la física por qué gira el motor, pero vamos a intentar resumirlo a dos principios que son los que prevalecen mayormente en ese funcionamiento. Primera cuestión que tengo que tener clara. Lo que tengo en el motor es un devanado trifásico. Yo tengo una corona que por el interior tiene unas ranuras donde yo voy poniendo los devanados, ¿vale? Que es algo como esto que tenemos por aquí, ¿vale? Estos devanados de aquí están en la parte del estator y luego medio aquí tengo la parte del rotor, ¿vale? Este no es exactamente el mismo tipo de motor, pero para la misma idea, ¿vale? Estos serían los devanados. Los devanados se reparten entre toda la circunferencia interior de ese estator, de esta forma que tenéis ahí, ¿vale? Se van repartiendo de tal manera que queden repartidas, valga la redundancia, todas las fases en toda la circunferencia y de manera que van desfasadas entre sí 120 grados, ¿no? De los 360 de la circunferencia van desfasadas entre sí 120 grados. Si os fijáis aquí, la ida de la fase A está opuesta a la vuelta de la fase B, yo meto el conductor por un lado y lo saco por la ranura justamente opuesta, ¿vale? Lo metería, luego le daría una vuelta, lo metería por la siguiente y lo saco por la opuesta. Así hasta cubrir 60 grados de ida y 60 grados de vuelta, ¿vale? Que harían los 120 grados de esa fase. Luego a continuación, en desfase 120 grados respecto al primer conductor de la primera fase, empezaría con la segunda fase, que es la que está marcada aquí como B, justo a 120 grados. Lo mismo, un conductor de ida, vuelvo por la parte de atrás, por la ranura opuesta, conductor de vuelta, ¿vale? Bueno, no pasan por el medio, sino que se pasa por el perímetro y se va hasta la ranura que está opuesta. Bueno, esto es muy simplificado porque hay varias maneras de hacer el devanado. Esto sería por un motor de un par de polos. Si tengo un motor con dos pares de polos, en vez de hacerlo cada 120 grados,
las fases se van distribuyendo cada 60 grados. De tal manera que tengo para cada una de las tres fases 2 zonas de ida y 2 zonas de vuelta, ¿vale? Tendría 2 polos. Si es una máquina de 4 polos, pues sería cada 30 grados, ¿vale? Tendría 4 zonas donde tengo conductores de ida de una fase y 4 zonas donde tengo conductores de vuelta. Se van alternando. Sería la A, luego la B, luego la C, o la fase 1, la fase 2, la fase 3, luego la fase 1, la fase 2, la fase 3, así. Esa es la manera en la que se cablea, ¿vale? Importante que os quedéis de la idea. El devanado está hecho de tal manera que físicamente, en lo que es el perímetro, van desfasadas 120 grados, ¿vale? Las tres fases. Como son tres fases, 120 grados de desfase, me cubren los 360 de la circunferencia. Bueno, ¿por qué se hace así? Pues se hace así porque yo lo que tengo para alimentar ese motor, bueno, esto está dibujado de aquella manera, pero os dais una idea. Tengo un sistema trifásico de tensiones. Estamos en el motor trifásico de corriente alterna, ¿vale? Algo como eso que tenéis ahí. 3 ondas de tensión desfasadas 120 grados, ¿vale? Si numeramos en grados el eje horizontal, estarían desfasadas 120 grados. Podemos referirlo también como unidad en tiempo, que sería exactamente lo mismo porque hay proporcionalidad. El alternador gira a una velocidad constante, con lo cual los ángulos que cubre son proporcionales en todo momento al tiempo, ¿vale? Bueno, el caso es que a periodos regulares se van sucediendo en el tiempo esos picos de tensión, ¿no? Esos máximos, mejor dicho, de tensión. 120 grados que serían, a ver si puedo hacer la cuenta mentalmente rápido, el semiperiodo son 10 milisegundos, pues serían 5 milisegundos más la tercera parte de 10, unos que no llega a 9, entre 8 y 9 milisegundos, ¿no? Lo que dura, o lo que tardan en sucederse los 3 máximos que tengo ahí. 9 y pico, de tal manera que multiplicado por 3 me darían los 20 milisegundos del periodo de la onda de tensión. ¿Qué pasa cuando yo alimento esos 3 devanados que tengo desfasados 120 grados con ese sistema trifásico? Bueno, aquí está dibujado de una manera muy burda, pero también yo creo que se puede entender mejor así. Yo he dibujado ahí 3 bobinas desfasadas 120 grados, ¿no? Entonces la idea es que cuando tengo la primera onda de tensión, voy a borrar estas de aquí. Vale, cuando tengo el primer pico de la fase 1, que estoy alimentando esta bobina de aquí, ahí aparece un flujo magnético, ¿no? Que tiene esa posición, coincidiendo con el área o con la zona que está alimentando esa fase. Bueno, realmente va a ser algo más bien como esto. Si tengo aquí la bobina y tengo por aquí dibujada también una bobina, ¿vale? Cuando alimento con una corriente una bobina que tiene en el interior pues material ferromagnético, aparece un campo magnético de esa forma, ¿no? Similar al que aparece en un electroimán. Pues bueno, es lo mismo que tengo aquí. Cuando estoy alimentando la fase primera, la A, que está en color rojo, lo que tengo es un flujo magnético que va a tener esa dirección, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tengo el otro máximo? El máximo en la segunda fase. El máximo en la segunda fase, bueno, ya no lo tendría aquí, sino que estaría aquí, en esta, ¿no? El flujo magnético lo tendría ahí, porque la fase que tiene ahora el máximo es la segunda. Después de esos 9 y pico milisegundos, ese máximo del campo magnético que hay en el interior pasaría de estar aquí a estar en la fase tercera. Pasaría a estar aquí, ¿vale? ¿Por qué ahí? Porque ahora el máximo lo tengo en la línea 3 o en la fase 3. El máximo estaría ahí. Después de otros 9 y pico milisegundos, ya deja de estar aquí, volvería a estar en la situación del principio, volvería a tener el campo magnético aquí, el máximo. Luego lo tendría aquí y luego finalmente lo tendría aquí y estaría así
sucesivamente. ¿Cuál es la conclusión de esta primera parte? Cuando tengo los devanados en el estator del motor desfasados 120 grados y los alimento con un sistema trifásico de tensiones, aparece un campo magnético que va girando dentro del entrehierro de esa máquina, un campo magnético giratorio, ¿vale? Que sería en este caso el campo magnético inductor o el del estator, ¿vale? La parte del estator está quieta, pero como las tensiones van variando en el tiempo, sus máximos, consigue un campo magnético giratorio en el interior de la máquina. Bueno, eso sería la primera parte para entender el funcionamiento del motor. 3 devanados desfasados 120 grados, alimentados por un sistema trifásico de tensiones, me produce un campo magnético giratorio. ¿Qué pasa a continuación? Vamos a ver si lo tengo dibujado por aquí. Aquí. Bueno, si aplicamos el principio de autoinducción, que nos dice que cuando tengo un campo magnético variable y someto a un conductor eléctrico a ese campo magnético variable, aparece una fuerza electromotriz inducida, es decir, aparece una tensión, ¿vale? Eso es lo que pasa en ese momento en el interior del motor. Tengo un campo magnético variable porque tengo un campo magnético que está girando. En la parte del rotor tenemos una serie de barras de aluminio que están en cortocircuito, la famosa jaula de ardilla, ¿no?, que tenemos dentro del motor. Por lo tanto, esos conductores, esas barras de aluminio del rotor, empiezan a ver que por encima les pasa un campo magnético girando todo el rato. Es un campo magnético variable, son conductores, aparece una fuerza electromotriz. Y como están en cortocircuito las barras, empiezan a circular corrientes por las barras del rotor, ¿vale? Al empezar a circular corrientes por las barras del rotor, se produce a su vez otro campo magnético por esas corrientes que interactúa con el campo magnético del estator. Y se forma un campo magnético conjunto que sigue siendo giratorio, ¿vale? Bueno, y aquí es donde viene el segundo principio, el principio ya de funcionamiento del motor. El primero, o regla de la mano derecha, es lo que llamamos el principio de funcionamiento del generador, ¿vale? Se pone la mano derecha porque esas tres magnitudes, si las ponemos a 90 grados entre sí formando un triedro, ¿vale?, es cuando me van a dar la tensión máxima. En este caso, tengo tanto para una como para otra una magnitud mecánica, que es en este caso la velocidad, sería la velocidad a la que el campo magnético se desplaza por encima del conductor. La B, que sería la inducción magnética, que me representa el campo magnético, y la E, que son voltios, que es la fuerza electromotriz, ¿vale? Las tres, cuando sus valores son máximos, cuando la fuerza electromotriz va a ser máxima, es cuando la inducción y la velocidad forman 90 grados entre sí, y a su vez esa fuerza electromotriz va a formar 90 grados con el plano formado por las otras dos, ¿vale? Esto lo veréis, si no lo visteis todavía, en sistemas, en la parte de magnetismo. Esa fuerza electromotriz coincide en sentido con el sentido de las barras, que están en perpendicular al campo magnético, ¿vale? Con lo cual va a coincidir justo, la máquina está construida justo de tal manera que esa fuerza electromotriz esté en el sentido de las barras para que aparezcan corrientes. Bueno, una vez que tengo la corriente, ¿qué pasa? Bueno, que hay otro principio que es el del motor, el de la mano izquierda, que me dice que cuando tengo unos conductores recorridos por corriente sometidos a un campo magnético, aparece una fuerza mecánica que tiende a hacer desplazarse o a mover esos conductores. Esto pasa, por ejemplo, en las subestaciones, cuando tenemos cortocircuitos. Si tengo un cortocircuito muy elevado, las barras que tengo en la subestación se van a mover. Se van a mover por la interacción de los campos magnéticos de los embarrados, van a hacer que llegue incluso a moverse. Y si no están bien ancladas los soportes, puede incluso venirse abajo una de las fases. Hay algún vídeo por YouTube que enseña precisamente ese tipo de accidente, como un aislador se rompe y la barra cae. Es la misma razón por la cual los conductores, cuando los tiro en canaletas y demás, sobre todo si son de corrientes grandes o son de media tensión, hay que sujetarlos y se intenta que no se crucen en todo el recorrido. Se llevan rectos en la bandeja y se llevan
bien sujetos a la bandeja para que no se puedan mover. Porque en el caso de un cortocircuito podría haber el caso de que algún cable se cayese incluso de la bandeja, por esas fuerzas que aparecen. Bueno, aquí ese fenómeno lo utilizamos a nuestro favor. Esa fuerza va a ser la que va a hacer que el motor gire. Esa fuerza, tal como son los sentidos que me da alargada la mano izquierda, va a aparecer en forma de par de fuerzas. En uno de las barras de aluminio de un lado del rotor es una fuerza tangencial que va a hacer que gire, y en el lado opuesto, en la barra opuesta, aparece una fuerza que es que tiene la misma dirección pero sentido contrario. Con lo cual, como tengo un rotor que puede girar con un eje en el interior y un par de fuerzas, el rotor empieza a girar, ¿vale? Eso es lo que hace que el rotor empiece a girar. Y el rotor empieza a girar persiguiendo ese campo magnético. Es decir, tiende a perseguir o a seguir ese campo magnético giratorio que se ha establecido, que se establece en el entrehierro de la máquina por efecto del campo magnético del estátor y su interacción con el campo magnético que ha aparecido debido a las corrientes del rotor. Bueno, la pregunta sería ahora, ya tenemos el motor alimentado con sus 3 fases, desfasada a 120 grados, sistema trifásico de tensiones que produce un campo magnético giratorio. Ese campo magnético giratorio induce fuerzas electromotrices y corrientes en las barras del rotor. La interacción de esas corrientes con el campo magnético produce fuerzas mecánicas que hacen que el rotor gire. Ya tengo el rotor girando. Ahora la pregunta sería, ¿consigue alcanzar la velocidad del campo magnético? ¿Y cuál es esa velocidad del campo magnético? La velocidad del campo magnético es esta que tenéis aquí. Se llama velocidad de sincronismo. 60 veces la frecuencia por el número de pares de polos. En la construcción que hicimos de máquina, hicimos una máquina con un par de polos. Cada una de las fases ocupa 120 grados en 60 grados al aire y 60 a la vuelta, ¿vale? Es decir, con una única zona de ida y una única zona de vuelta. Eso es tener un par de polos. En esa máquina la velocidad de sincronismo será, para frecuencia de 50 Hz europea, 60 por 50 partido de 1, es decir, 3000 revoluciones por minuto. Sería el resultado de esta operación, ¿vale? La pregunta es, ¿llega el motor a girar a 3000 revoluciones por minuto? Bueno, la respuesta es no. Se va a quedar por debajo. Se va a quedar entre un 3 y un 4% menos de esa velocidad, ¿vale? Este porcentaje de aquí es lo que llamamos deslizamiento. Es un dato que aparece en placa de los motores. ¿Por qué no llega a girar a la velocidad de la máquina? Bueno, pues yo creo que es sencillo también de entender. Decíamos que para que se produzca la fuerza electromotriz, que es la primera magnitud que habíamos tenido en cuenta, el campo magnético tiene que ser variable. Si tengo un campo magnético fijo, no se induce ningún tipo de fuerza electromotriz. Lo mismo que pasa en un transformador, ¿no? Un transformador solo funciona en corriente alterna. Si yo a un transformador le meto corriente continua, en el secundario no aparece ninguna tensión. No aparece ninguna tensión porque lo que necesita el transformador es que la tensión sea variable para generar un campo magnético variable en el primario que pueda inducir una tensión en el secundario. Si el campo magnético es fijo, como el que produce una corriente continua, no tengo fuerza electromotriz. Pues aquí, si el motor alcanza la velocidad de los 3000, pasaría exactamente lo mismo. Si la barra empieza a perseguir al campo magnético, esa barra del rotor, y llega a alcanzarla, ese máximo de flujo magnético estaría siempre encima de la barra. Imaginaos que como dos coches, ¿no? Cuando estáis adelantando un coche, si tú llegas a ponerte en paralelo a la misma velocidad que el coche que estás adelantando, vuestra velocidad relativa es 0. Tú puedes ver en la misma posición siempre al conductor del otro coche. Realmente entre vosotros estáis quietos, no os estáis moviendo los dos respecto al sistema de referencia, no que esté en la acera viendo cómo pasáis, os estáis moviendo, pero entre vosotros no. Pues aquí ocurre lo mismo. Yo si soy la barra del rotor y voy a la misma velocidad que el campo magnético, yo respecto al campo magnético no me estoy moviendo. Por lo tanto, ese campo magnético para mí no es variable. Y si no quedo sometido a un campo magnético variable, no se va a inducir fuerza electromotriz. Con lo cual el motor dejaría de funcionar, ¿no? El principio primero de funcionamiento de esa cadena de fenómenos físicos que hace que el motor gire se rompe, ¿no? Falla. ¿Qué es lo que pasa entonces en la práctica? Bueno, en la práctica lo que pasa es que a medida que va alcanzando la velocidad,
el motor se empieza a frenar y se llega a una situación de equilibrio dinámico donde el motor tiene un campo magnético, el rotor tiene un campo magnético suficientemente variable para poder girar, pero sin llegar nunca a alcanzar la velocidad, porque en ese momento se pararía. Esa velocidad va a estar siempre, para los motores que manejamos aquí, entre un 3-4% menos de la velocidad de sincronismo, de las 3.000 revoluciones por minuto si tiene un par de polos. ¿Vale? 2.800 y pico revoluciones por minuto, 2.900 como mucho, suele andar en 2.800 algo, ¿vale? Para este tipo de motores. Alguno pues tiene algo menos, 2.700 y pico. El caso es que va a girar casi a esa velocidad, pero no llega, ¿vale? Porque en el momento que llegase se frenaría. Pero entonces no es mejor tener una frecuencia de 60. No es mejor tener una frecuencia de 60, porque te da más el mismo motor, ¿no? Da igual, tú tienes la máquina preparada para las velocidades que vas a tener en la práctica, eso realmente te da igual. Pero no aprovechas más si tienes de frecuencia. No, aprovechas lo mismo, realmente aprovechas lo mismo. Tú ten en cuenta que si estás en una máquina que sea europea y tú necesitas una velocidad muy concreta de salida de esa máquina, si vas a regular la velocidad por medios mecánicos, lo que construirás será una reductora de engranajes, una caja de engranajes, de acuerdo a la velocidad que tú quieres de salida, pero teniendo en cuenta la velocidad de entrada que el motor va a tener en las condiciones mecánicas de carga que tú le vas a meter. Tú sabes que para la carga mecánica que le vas a meter, ese motor gira a 2.800. Bueno, pues la caja de engranajes está construida para tener la velocidad de salida que yo quiera en función de las 2.800 que tengo. El rendimiento, ese aprovechamiento de la energía y demás es exactamente igual, vayas a 60 o a 50. Si te cambia, o es un detalle que hay que tener en cuenta, que si yo el motor lo voy a utilizar a una frecuencia de 60 Hz, la velocidad me va a cambiar ligeramente, porque ahora la velocidad de sincronismo será respecto a la frecuencia de 60. Es decir, serían 60 por 60, serían 3.600 revoluciones por minuto, y la velocidad de sincronismo iría un 3-4% por debajo de las 3.600. El motor giraría más rápido, ¿vale? Hoy en día, de todas maneras, con las regulaciones electrónicas de los variadores y demás, los motores y las máquinas se pueden conectar a 60, se pueden conectar a 50, y tú puedes regular la velocidad de salida de la máquina que quieras, en función, que te da igual, realmente. Bueno, en resumidas cuentas, tenéis en esta figura el resumen de esos fenómenos que os he dicho, los tenéis aquí en los apuntes, ¿vale? Campo magnético giratorio del estátor, campo magnético que induce fuerzas electromotrices en el rotor, aparecen corrientes por el rotor, las fuerzas electromagnéticas entre las corrientes del rotor y el campo magnético del estátor hacen que el motor gire, y el motor va a permanecer girando a una velocidad ligeramente por debajo de la velocidad de sincronismo, la que se corresponde por la frecuencia de red. Si girase a la misma velocidad, no se induciría fuerza electromotriz y no habría par motor, ¿vale? Eso es un poco, en resumidas cuentas, el principio de funcionamiento. Este principio de funcionamiento es la razón por la que la máquina que da origen a este motor se llama máquina asíncrona, ¿vale? Es asíncrona porque no llega a la velocidad de sincronismo. El prefijo A significa no. Es una máquina que no está sincronizada con la frecuencia de la red, va más despacio. Frente a esta hay otra máquina eléctrica que habíamos visto el primer día cuando las clasificamos, que era la máquina síncrona, que es la máquina, por ejemplo, que se utiliza como alternador en las centrales térmicas, mayoritariamente. En esa sí que la velocidad de giro de la máquina van a ser, si tiene un par de polos, 3.000 revoluciones por minuto clavado, para producir los 50 Hz de la red. En el caso de América, pues 3.600 para producir los 60 Hz, ¿vale? ¿Pero por qué allí son 60 y aquí son 50? Por razones históricas de... Se optó en las primeras construcciones por esa frecuencia y se mantuvo por costumbre. Es como lo de conducir por la derecha o por la izquierda, es un convenio, algo que es así desde el principio y... O sea, que no es ni mejor ni peor una... Es igual. Ellos trabajan, por ejemplo, en Estados Unidos, trabajan con frecuencia 60 Hz, pero trabajan con una tensión más pequeña, trabajan, me parece, que a 110 en monofásica. En vez de 230 a 50 Hz, ellos me parece que andan sobre 110, 60 Hz. Por eso vais a ver cuando en estos programas que echan por la tele de reformas y tal, cuando ves que hacen un cuadro eléctrico, tienen unas secciones de cable
más grandes, porque tienen más corriente. Al tener menos tensión, los electrodomésticos al final tienen más o menos la misma potencia que tienen los de aquí. Pues para menos tensión, el resultado es que consumen más corriente. Tienen secciones de cable más gordas. Bueno, luego veréis que los cuadros están en vertical, las protecciones, en vez de estar como las ponemos nosotros en horizontal, ellos tienen en los cuadros girados 90 grados. Entran los cables por derecha e izquierda, las protecciones. Y luego, bueno, el sistema de instalación, ya como curiosidad veis, es bastante diferente, ¿no? Ellos no suelen utilizar tubo, como utilizan mucho tabiques de madera, pues taladran los listones del tabique y pasan manguera directamente por los listones del tabique. Es un método de instalación mucho más sencillo que el de aquí, bueno, más sencillo, un poco más sencillo. Parece más fácil viéndolo de instalar allí que aquí. De hecho te pasan, bueno, es todo con manguera, no tienes tubo, no, bueno, mucho más sencillo. El cable queda sujeto, si taladras el listón de madera y pasas la manguera por el medio, queda ya sujeto. Es parecido a la instalación que se hace aquí con pladur, que pasas el tubo, en este caso pasas el tubo por los perfiles del pladur. Pues allí lo mismo, pero con madera. Entonces, si vas allí con tu móvil y pones tu cargador, no carga. Con un cargador y un móvil de aquí. Hombre, si tiene las tomas, las clavijas de aquí, no vas a tener dónde enchufarlo. Pero bueno, con un adaptador no cargaría. Sí, sí carga, sí. Ah, sí. Sí. A la electrónica de un cargador de un móvil 60-50 Hz le da un poco igual. Creo que además muchos soportan la doble tensión sin problema. De todas maneras, cuando vas ahí lo que tienes que hacer, bueno, como cuando vas a Inglaterra, ¿no? Te compras un adaptador de estos y ya enchufas el tuyo tranquilamente. ¿Y por qué utilizan madera? Porque la madera tradicionalmente ahí es muy barata, tienen mucha, y a un precio. Construir para ellos con madera es mucho más barato que lo que sería construir con madera aquí. Como tienen madera para aburrir, pues madera. Luego tienen el inconveniente, como visteis en California, que si hay un incendio, queda todo arrasado. Suelen hacer en muchas zonas tradicionalmente, te hacen de ladrillos, piedra y demás, lo que es lo de abajo, vamos, lo llaman el basement, ¿cómo se llama? El sótano, la base de la casa, ¿no? Que en las zonas de las llanuras y tal está pensado también, por si hay un tornado, un huracán de estos, se meten todos en la parte de abajo, que es como un búnker, entre comillas, y aunque te huele la casa de madera que está arriba, tú estás abajo y te libraste. Está muy bien pensado, ¿eh? Dentro de lo que es la edificación allí está muy bien pensado. Y a ellos les sale tan tirado construir con madera que es que, aunque te lleve cualquier calamidad del tiempo, la casa la vuelves a construir. No es como aquí. Bueno, es otro nivel a todos los sentidos. Bueno, algunas características de los motores interesantes. Esto es interesante conocerlo para saber cómo se comporta el motor, ¿vale? Esta curva de aquí sería lo que se llama la curva par velocidad. Esto es una gráfica que se puede obtener experimentalmente, donde aparece el par motor, valga la redundancia, del motor, comparado con la velocidad de giro. De tal manera que cuando yo arranco un motor, voy a ir recorriendo todos los puntos de funcionamiento de esa curva. Si mido para cada instante el par motor y la velocidad del motor, voy a ir teniendo puntos con los cuales puedo trazar esa gráfica de ahí. Cosas interesantes. Bueno, este primer valor de aquí, el valor inicial de cuando yo alimento el motor y empieza a girar, desde parado, es lo que llamamos par de arranque, ¿vale? Ese es el par de arranque del motor. Este valor de aquí, la cresta de aquí, es lo que se llama el par máximo, el par máximo. Y luego, esto que me dibuja aquí, esto es lo que llamamos el punto de funcionamiento. ¿Vale? Depende de la carga mecánica que yo le ponga al motor. Aquí veis que os traza una segunda curva, que es esta de aquí. Esto sería el par resistente. Este depende de lo que yo conecte mecánicamente en la máquina, ¿vale? La resistencia mecánica que lo que conecte en el eje de la máquina va a producir es el par resistente. El punto de equilibrio cuando el motor está girando a su velocidad normal
es donde se iguala el par motor con el par resistente. En toda la parte del arranque, el par motor tiene que ser mayor. Tengo que tener más par motor que par resistente para poder hacer girar la carga. Y ya se igualan o se estabiliza en el punto de funcionamiento del motor, igualándose los dos. El par motor iguala al par resistente. El par resistente de las cargas hay de muchos tipos. Lo veremos al final del tema. Las hay de tipo cuadrático, que va como una parábola, que sería, por ejemplo, en las bombas y en los ventiladores, si no recuerdo mal. Hay otras cargas que son proporcionales, es una línea recta. Hay otras que tienen par constante. Bueno, en cualquiera de ellas, lo importante es que el par motor esté siempre por encima. Es decir, la gráfica del motor que se está de aquí, hasta llegar al punto de funcionamiento, tiene que estar siempre por encima. ¿Vale? ¿Qué pasa si no está por encima? Que el motor no puede arrancar. Aquí puedo tener varios supuestos. Esto lo suelo preguntar en el examen, por cierto. Lo digo porque es verdad, lo suelo preguntar. Tenéis el par motor de esta forma, ¿vale? No lo pongo hasta el final porque realmente aquí, donde se cortaría la curva, serían las 3.000 revoluciones por minuto, pero como no va a llegar, la gráfica realmente no llega a tocar el eje. Este era el que llamábamos el par máximo. ¿Qué pasa si yo tengo un par resistente así? Y el punto de equilibrio, digamos, que es antes del par máximo, de la cresta. ¿Vale? En este caso, el motor se para, el motor no llega a arrancar. Si yo no supero este valor de aquí, el par máximo, hacia la derecha, el motor no puede arrancar y el motor se frenaría. Llegaría hasta aquí y finalmente se frenaría. Posiblemente la protección térmica del motor disparase antes de llegar a ese momento. ¿Vale? Aquí el motor lógicamente no puede. Llega un momento en el que las fuerzas se igualan, no tiene más par motor para superar al par resistente de la máquina y el motor se frena. En este caso, lo que tendría sería el frenado del motor. ¿Vale? Puedo tener otra situación, por ejemplo, esta de aquí. Imaginarnos que el par resistente es así. Es un par constante de esta forma. Bueno, en este caso, el par de arranque, fijaros que es más pequeño que el par resistente. ¿Vale? El par de arranque está por debajo del par resistente. ¿Qué pasa? Que no arranca. Ni siquiera arranca. Oiría el zumbido magnético que da el motor cuando lo alimento eléctricamente, pero no se movería siquiera el eje. Es de prever que si está bien protegido, el térmico saltase rápidamente, desconectándome el motor. ¿Vale? En ese caso, el motor no podría arrancar. La situación idónea sería, bueno, la que estaba dibujada antes, ¿no? El par motor de la máquina y un par resistente que quede a la derecha del par máximo, ¿no? Si estoy por ahí, el motor funciona perfectamente. Esta zona de aquí es lo que se llama funcionamiento inestable y del par máximo hacia la derecha es la zona que se llama de funcionamiento estable. ¿Vale? Superado esa velocidad que se corresponde con el par máximo, superada esta velocidad de ahí, el motor está arrancado ya. Luego se quedará a una velocidad más arriba o más abajo, dependiendo de cuál sea el par resistente. ¿Vale? La zona de funcionamiento de la máquina entonces es desde aquí a la derecha, sería toda esta de aquí. Esta zona de aquí es la zona de funcionamiento normal de la máquina. ¿Vale? Fijaros que esa gráfica la he puesto ahora deliberadamente bastante vertical. Esa gráfica es bastante vertical. Eso quiere decir que el motor, este tipo de motor es muy estable a la velocidad. Es decir, yo puedo hacer variaciones en el par resistente de la máquina,
puedo cargarlo mecánicamente más en el eje, exigiéndole un mayor par, o cargarlo menos, pero la variación que va a haber práctica de velocidad en el motor va a ser muy pequeña. El par es la línea negra. Sí, el par son estos valores de aquí, del eje, y esto sería la velocidad. ¿Vale? De tal manera que para este punto el par sería el valor que yo lea aquí en la gráfica, ¿vale? Ese sería el par para el punto de funcionamiento. Mientras que en la horizontal lo que leo es la velocidad, ¿vale? Esta sería la velocidad en el punto P. Este sería el par en el punto P, ¿vale? Es un eje de coordenadas donde me da dos valores, velocidad y par. ¿Qué pasa si yo le meto un par resistente más grande? Bueno, poneros que cambia el par resistente y ahora está por aquí. Bueno, que el punto de funcionamiento sería ahora este otro punto de aquí. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, la velocidad, si proyecto en la gráfica, va a ser un poco más pequeña, pero va a haber una diferencia aquí muy pequeñita. La variación de la velocidad va a ser muy pequeña, ¿vale? Esa es una característica importante de estos motores. Son muy estables en cuanto a la velocidad. Eso es por lo que se generalizó su uso muchísimo, ¿vale? Se generalizó muchísimo. Durante muchos años, en el siglo XX, en instalaciones industriales, convivió este tipo de motor con otro tipo de motor que es el motor de corriente continua. ¿Cuál es la ventaja que aportaba el motor de corriente continua? Porque tiene muchas desventajas, pero tenía una ventaja, que es que el motor de corriente continua, simplemente metiéndole un reostato en serie, un reostato variable, podía regular la velocidad. Mientras que en este motor, sin añadirle nada, no se le puede regular la velocidad. De hecho, es muy estable en velocidad, es una de sus características. Con lo cual, para aplicaciones de velocidad constante, se utilizaba mucho el motor trifásico de corriente alterna, sobre todo el de jaula de ardilla, cuando son motores de poca potencia, y para aplicaciones de velocidad variable se utilizaba el motor de corriente continua. Y luego tenías aplicaciones de velocidad variable cuando eran 2, 3 velocidades como mucho, se podía conseguir también con el motor trifásico de corriente alterna y una caja de engranajes, ¿no? Es decir, se variaba la velocidad de manera mecánica, que también, si vais por las máquinas que hay, sobre todo las más antiguas del taller mecánico, vais a ver que muchas tienen esa regulación con una caja de engranajes. El motor gira a una velocidad constante y la caja de engranajes es la que me regula la velocidad de salida de la máquina, del útil de corte, en este caso, de la máquina herramienta. Motor de corriente continua tiene unos principios muy parecidos, pero bueno, constructivamente es distinto. Ahí lo que tienes es un campo magnético, en este caso fijo, y lo que haces es conmutar mediante un colector de delgas, vas conmutando las corrientes que van por el interior, de tal manera que es como produces un poco la variación, ¿no?, entre la tensión y el campo magnético, y a partir de ahí gira. El problema que tiene el motor de corriente continua es que es precisamente ese colector de delgas. Un colector de delgas es un contacto eléctrico, por así decirlo, móvil. Hago contacto eléctrico con la parte del rotor que está girando y lo tengo que hacer mediante escobillas. Una escobilla es una pieza de grafito que tiene un muelle por detrás que lo empuja para que esté siempre en contacto eléctrico con la delga, ¿no?, con la lámina metálica con la que hace contacto. Esas láminas de grafito se utilizan porque la resistencia mecánica que tienen al rozamiento es muy pequeña, desliza muy fácil el metal. Lo malo es que van perdiendo capas, se van gastando. El grafito, bueno, como un lápiz, ¿no?, que tienen su composición, tienen grafito también. Veis que un lápiz, precisamente cuando escribo, lo que está es soltando material, ¿no?, se está decapando, por así decirlo, la punta del lápiz. Pues con las escobillas pasa lo mismo, se va decapando, de tal manera que las escobillas después de un determinado tiempo se consumieron completamente. Tengo que cambiarlas. Un motor de corriente continua, por ello, tiene mucho más mantenimiento que un motor de corriente alterna. Un motor de corriente alterna de estos, yo lo pongo a funcionar y puede estar toda su vida útil funcionando sin que lo haya abierto absolutamente para nada ni le haya hecho absolutamente nada, incluso de manera continuada. Es una máquina que no necesita mantenimiento. Si estoy a lo mejor en una atmósfera muy sucia, a lo mejor tengo que limpiarlo una vez en su vida útil o dos por dentro, desarmarlo y hacerle una limpieza. Pero a veces ni eso. Si la atmósfera no es muy sucia, funcionan de manera interrumpida. Mientras que uno de corriente continua, tengo que cambiar ya las escobillas. El colector de delgas, aunque las escobillas deslizan muy bien y no lo rayan, se acaban con el tiempo rayando y hay que sustituirlos.
Y es una máquina que, desde el punto de vista del dinero de mantenimiento, es menos rentable. ¿Cómo está hoy en día el estado de la cuestión? El estado de la cuestión hoy en día es desde que se utilizan los variadores de frecuencia, yo ya puedo regular la velocidad con medios electrónicos de uno de estos motores, con lo cual el motor de corriente continua, su utilización es cada vez más pequeña. Ya no se usan aplicaciones nuevas industriales, no se suele utilizar. Sí se utiliza otro tipo de motor que son los servomotores, para actuadores lineales, los motores paso a paso, pero el motor de corriente continua como tal, la máquina de corriente continua, ya no se suele utilizar. Lo que utilizamos es uno de estos con la velocidad regulada. Por ejemplo, los ascensores, la típica máquina que tenéis en todos los edificios y que lleva un motor de inducción, pero regulado con variadores de frecuencia. El variador de frecuencia es una regulación electrónica puramente. Transformamos la corriente alterna en continua, la troceamos para darle la sensación al motor de que tiene una corriente alterna, aunque sea una corriente continua pulsante, y el resultado es que el motor gira como si tuviese una corriente alterna, con la ventaja de que con la electrónica del variador yo puedo regular la amplitud, el periodo de la onda, con lo cual regulo la frecuencia, y si uno de estos motores regulo la frecuencia de alimentación, cambio la velocidad de sincronismo y cambio la velocidad, ¿no?, del motor de giro, en resumidas cuentas. Maneras de regular, de cambiar la velocidad de un motor, van a ser dos: cambiando la frecuencia, que es lo que hago con los variadores, o cambiando el número de pares de polos. El número de pares de polos se consigue construyendo un motor donde yo lo pueda variar, que es el que se llama el motor de tipo Dalander. Es un motor específico donde los devanados se dividen en dos y se sacan las conexiones intermedias de los devanados. Conexiones intermedias y uno de los extremos de cada devanado. De esa manera, cambiando las conexiones, yo puedo conseguir que tenga un par de polos o dos pares de polos. Es decir, puedo tener sincronismo de 3.000 revoluciones por minuto, de 1.500. De esa manera, al menos tengo dos velocidades distintas cambiando la conexión. La conexión se puede cambiar externamente con contactores, de tal manera que, bueno, es un montaje de hecho que hacemos aquí, ¿no? Que no sé si lo hacemos ahora en primeros, probablemente lo hagamos a principios del curso de segundo, ¿vale? El motor Dalander. Mediante unos contactores y unos pulsadores puedo hacer con un pulsador que gira una velocidad, con el otro que gira otra. Son los dos métodos que hay: cambiar el número de pares de polos o cambiar la frecuencia. Si recordáis la fórmula de la velocidad de sincronismo, tiene sentido, ¿no? Porque la velocidad de sincronismo es 60 por F partido el número de pares de polos. O bien modifico esto, o bien modifico esto. Son las dos únicas maneras que tengo de modificar la velocidad de sincronismo. O cambio la frecuencia o cambio el número de pares de polos, porque 60 es una constante. Vaya rollo que os estoy metiendo, por Dios. Es que lo de las máquinas da para mucho. Es un tema bastante complejo ya en sí mismo. De esto os va a comentar mucho seguramente Ana en sistemas. Tenéis una parte del temario del módulo de sistemas que trata de esto, ¿vale? El transformador, el motor de corriente alterna y demás, máquinas eléctricas. Si le cambias la frecuencia, o sea, si se le aumentas a 60 ponte, ¿también le aumentarías el par? Perdón, si se la disminuyes la frecuencia. Si disminuyes la frecuencia, el par más o menos queda igual. Cuando cambias la frecuencia, estoy hablando de memoria ahora, pero creo que la curva hace algo así. Si viésemos las curvas de par del motor a diferentes frecuencias, ponte que tienes aquí la frecuencia de referencia, si yo se la disminuyo, la curva va a pasar a ser algo así. A ver si la dibujo bien. Así. O sea, tú has cambiado aquí la velocidad de giro, has pasado de aquí a ahí, has reducido la velocidad. Pero más o menos el par, perdemos algo de par, pero la cresta está casi a la misma altura, por arriba, con lo cual más o menos la fuerza es la misma. Con un variador, luego en la práctica esto no es real. Un variador, cuando te hace girar el motor a velocidad baja, el variador lo que hace aparte es jugar con la tensión, frecuencia y con tensión y frecuencia. Él está cambiando continuamente esas dos magnitudes para que no se te dispare la intensidad. El resultado es que cuando yo bajo por debajo de la mitad de la velocidad, es decir, si lo alimento normalmente a 50 Hz, en cuanto bajo de 25, normalmente el par del motor empieza a decaer. Si lo representamos en una gráfica haría algo así. O es la gráfica que te da el fabricante, ¿no?
te dice que el par va aumentando de manera lineal y luego ya es el par, aquí te pone los 25 hercios, aquí los 50 y aquí los 0, ¿no? Y este sería el par. Te representa el par con la frecuencia y la gráfica que te dan es algo así. A partir de la mitad del par empieza a decaer, porque yo lo puedo hacer girar con un variador incluso a 5 hercios, a 1 hercio, que ves cómo se mueve lentamente. Lo que pasa es que ahí no puedo hacer casi fuerza. De 25 a 50, desde la mitad de la frecuencia hasta la total, ahí sí que puedo hacer el par total. Y luego a partir de aquí empieza también a disminuir. Si no recuerdo mal, te dan una disminución menor, pero va disminuyendo algo. Pero por así decirlo, un motor no tiene como su propio embrague por si se pasa de par, que no se parta el rotor. No, o eso no existe. Existen por medios mecánicos, sí, tengo maneras de pararlo para que no se pase. Tienen también, depende de la aplicación, en otros se montan también electrofrenos para frenarlo. Por ejemplo, en todos los aparatos de elevación tradicionalmente llevan unas zapatas en el eje que cuando quitas, por ejemplo, la alimentación, esas zapatas se cierran y te bloquean el rotor del motor, con lo cual no se puede mover. De tal manera que tú tienes una grúa con algo suspendido que se está moviendo. Claro, yo si quito la alimentación y no freno ese motor, el eje queda libre y la carga caería a plomo, la carga que lleve la grúa, en el motor que sube y baja la grúa. Entonces lo que llevan es una zapata que se abre cuando alimento el motor, cuando le meto tensión, y cuando le quito tensión al motor se cierra y me frena completamente el eje del motor. Y luego sí, por medios mecánicos tengo medios para evitar que se embale. Luego estos motores, cuando los alimento con un variador, se pueden hacer girar a sobrevelocidad. Los variadores, muchos modelos te dejan hacer girar el motor hasta 4 veces más rápido, hasta 200 hercios. Lo que pasa que te advierte que tienes que asegurarte de que el motor mecánicamente soporta esa velocidad, que es capaz de girar. Porque bueno, tú le puedes meter esa velocidad y que luego el motor se reviente, ¿no? Porque los cojinetes no están preparados, por la propia carga mecánica que tiene, etcétera. Bueno, eso es un poco el principio de funcionamiento del motor y la explicación de la gráfica. Tenemos otra gráfica también interesante, que es la de corriente. Si la comparamos con la de par, es esa que tenéis ahí. Este tipo de motores tienen una punta de intensidad en el arranque de 6-7 veces la intensidad. Es decir, cuando arranco aparece una intensidad muy grande y a la medida que va girando va disminuyendo hasta llegar a la intensidad nominal. Si lo hago girar a la velocidad nominal con la carga nominal, que sería la que aparece en la placa, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Esto está relacionado con el circuito eléctrico de la máquina. Los devanados de un motor lo que tengo son unas bobinas, que si visteis de alterna en el módulo de sistemas, sabéis que por una parte van a tener una resistencia y por otra parte van a tener, eléctricamente hablando, una reactancia inductiva. ¿Vale? La respuesta eléctrica que me da esa bobina depende de la resistencia y de la reactancia inductiva. La resistencia, la que tenga el hilo de cobre. La reactancia, en el caso de un motor, la reactancia de esa bobina va a depender de la velocidad. Va a ser variable, no va a ser constante. Con lo cual, en el momento en el que arranco el motor, esa reactancia, si el motor está parado, la reactancia es 0. Es decir, la única limitación que voy a tener de corriente en los devanados del motor va a ser la resistencia eléctrica del devanado, que es una resistencia pequeña. Cuando midamos aquí en la práctica 9 la resistencia de los motores, de los devanados de los motores que tenemos aquí, vais a medir cosas como 16 ohmios, 20 ohmios. Para motores que tienen, los motores que tenemos aquí van entre medio caballo y 2 caballos como mucho. Hay muchos de 1 caballo, ¿vale? Son motores pequeñitos. Mientras más pequeño sea el motor, más resistencia tiene. A medida que me voy a motores de mayor potencia, la resistencia que tiene el devanado es más pequeña. Vale, va disminuyendo. De hecho, aquí los motores que tenéis más grandes, si medís, os va a dar menos, seguramente, que en el más pequeño. Bueno, a lo que voy. Cuando arranco el motor, la única limitación que tengo para la corriente en el circuito es la resistencia. Por eso aparece una intensidad muy alta. A medida que el motor empieza a girar, empieza a aparecer reactancia y esa reactancia me limita también la corriente que aparece en los devanados del motor. Por eso la corriente
va disminuyendo de manera continuada hasta llegar a la velocidad donde el motor se estabiliza y se estabiliza también la corriente. Si lo hago girar a las condiciones nominales, pues sería la corriente nominal que aparece en la placa, la que absorbe ahí. Pero hay que tener en cuenta que puedo tener un motor, por ejemplo, de 10 amperios de velocidad de intensidad nominal. En el momento justo que conecta el contactor para arrancarlo, puedo tener 60, 70 amperios, ¿vale? Que están pasando por el cable, que están pasando por el contactor. Ya vimos con el contactor cómo había que tenerlo en cuenta de cara a determinar el arrancador, ¿no? Los componentes que están en el circuito de fuerza de ese motor. El reglamento en la instrucción me parece que es 47, os da una serie de limitaciones y de instrucciones sobre los motores por esa corriente. Una de ellas, la más práctica, cuando dimensiono los cables para un motor, el circuito para un motor, voy a multiplicar por 1,25 las corrientes, o voy a sobredimensionar un 125%, dicho de otra manera. ¿Por qué? Pues para intentar compensar esas crestas de intensidad, esas puntas de intensidad que va a sufrir el cable cada vez que el motor arranca. Al considerar más corriente, pues me va a llevar muchas veces a coger una sección de cable ligeramente mayor, con lo cual el cable va a soportar mucho mejor esa sobrecorriente, ¿no? Cable más grueso, sabéis, mayor intensidad máxima admisible, con lo cual va a soportar mejor. Que tengo varios motores en el mismo cable, el reglamento me dice que solo voy a aplicarle el 1,25 al mayor de todos. Imaginaos una línea general que me alimenta varios motores que están colgando de un subcuadro, pues ahí simplemente el motor de más potencia por 1,25 de cara a estimar o a calcular ese cable. Luego me dice también que tengo que tener en cuenta o que tengo que limitar esa corriente en el arranque por diferentes métodos que hay para poder limitarlo en esos escalones de potencia a los valores que me da ahí, que es la tabla famosa de la instrucción 47, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, con los variadores de frecuencia me permiten también reducir las corrientes para que estén siempre dentro de lo que marca el reglamento. ¿Cómo se hacía antiguamente cuando no se utilizaban tanto los variadores? Con arrancadores específicos para conseguir reducir la corriente. Por ejemplo, con un arrancador estrella-triángulo, que lo vamos a ver como montaje al final de este curso. Es uno de los montajes que vamos a hacer, un arrancador estrella-triángulo. Primero conecta el motor en estrella y cuando el motor llega más o menos al 70-80% de su velocidad nominal, conmuta la conexión a conexión triángulo. Lo que hace es alimentarlo a una tensión más pequeña, porque en triángulo, en estrella la tensión es raíz de 3 veces más pequeña que la tensión por fase en triángulo, con lo cual la intensidad que se absorbe va a ser más pequeña también. Cuando le reduzco la tensión de alimentación a un motor, la intensidad que absorbe también se reduce. Pura lógica, ¿no? Si considero solamente el momento de conexión, que la limitación es una resistencia, si en una resistencia reduzco la tensión de alimentación, la intensidad resultante se reduce también. Esa es una manera. Otra manera, mediante un autotransformador. Conecto, por ejemplo, un autotransformador trifásico en la alimentación del motor y voy aumentando la tensión poco a poco. Bueno, estos arrancadores también hay que tener en cuenta que tiene que permitir la carga mecánica arrancarlo suavemente, porque a veces si tengo un par resistente muy grande, tampoco puedo, tampoco me vale. Otra variante de arrancador, tengo lo que llamamos arrancador por resistencias estatóricas, que es poner unas resistencias en serie en las 3 fases que alimentan el motor, entre las 3 líneas que alimenta el motor. Con eso lo que hago es una caída de tensión en las líneas, de tal manera que la tensión que le llega al motor es más pequeña y puedo arrancarlo con corrientes más pequeñas. Es lo parecido a la estrella triángulo, pero reduciendo la tensión en las líneas de alimentación. Luego tengo, si utilizo un motor de anillos rozantes, lo que llamamos arranque por resistencias rotóricas, que es lo mismo, poner unas resistencias, pero en serie con los devanados del rotor, que al final tiene un efecto muy similar. Bueno, todo ello son maneras o arranques que puedo utilizar para cumplir con eso que me pone ahí. Bueno, algunas fórmulas de algún detalle más interesante sobre motores tenéis ahí. La fórmula del deslizamiento.
esta fórmula de aquí muy importante. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con las placas del motor y no confundir o interpretar correctamente los valores que me pone la placa de un motor. Y me explico. Voy a la placa de un motor y el motor me pone potencia nominal 10 kilovatios. ¿Qué son esos 10 kilovatios? Esos 10 kilovatios son la potencia mecánica en el eje del motor. Es la potencia máxima, en condiciones de funcionamiento máximo, que el motor va a poder proporcionar. Es decir, ese motor está diseñado para dar como mucho 10 kilovatios. ¿Puedo utilizar para calcular esa potencia como potencia eléctrica? Es decir, si yo quiero calcular la corriente que absorbe el motor, ¿utilizo esos 10 kilovatios? La respuesta sería no, ni se te ocurra, porque esos 10 kilovatios son potencia mecánica. Entre la potencia eléctrica que absorbe el motor y la potencia mecánica que es capaz de suministrar, tengo por el medio lo que llamamos las pérdidas. El motor tiene pérdidas en su funcionamiento, que son pérdidas en el hierro, pérdidas en el circuito magnético. Por ejemplo, dentro del circuito magnético, como el acero al silicio que llevan las chapas esas que apilamos para hacer el circuito magnético, son conductoras de la electricidad y están sometidas a un campo magnético variable, van a aparecer pequeñas corrientes en el interior de las chapas de acero al silicio. Esas corrientes van a producir calentamiento y por tanto van a estar consumiendo potencia, de la potencia eléctrica que alimenta el motor. Por eso, en vez de construir un tocho de acero al silicio de una pieza para hacer el estator o el rotor, son chapas apiladas. Esas chapas se van aislando con barniz entre ellas, de tal manera que entre ellas no puede circular corriente eléctrica. De esa manera lo que haces es reducir, entre comillas, los circuitos eléctricos de las chapas tanto que no aparecen apenas corrientes internas y esas pérdidas se reducen muchísimo, las reduces mucho. Eso es algo que ocurre con todas las máquinas eléctricas, con los transformadores, con los motores, con los alternadores, con cualquier máquina. Luego tengo también en el circuito magnético, dentro de las pérdidas en el hierro, lo que llamamos las pérdidas por histéresis o por corrientes parásitas, por histéresis magnética. Un imán o un electroimán, cuando yo lo magnetizo, el material ferromagnético que hay en el interior puede tener dos comportamientos. Puede tener un magnetismo remanente alto, es decir, quito la corriente y el material sigue magnetizado, o puedo tener, como es el caso del material que utilizamos aquí, el acero al silicio, que yo le quito la corriente, le quito el campo magnético y el material queda desmagnetizado casi completamente. ¿Qué pasa en el primer caso? Bueno, en el primer caso lo que pasa es que para magnetizar en sentido contrario, si yo cambio el sentido de la corriente y le pongo un campo magnético contrario, la primera parte del tiempo que esté magnetizando ese material se va a invertir esa energía en desmagnetizar el campo magnético que ya tenía anteriormente, hasta llegar a invertirlo, ¿vale? Imaginando que le meto una corriente que está siempre en el mismo sentido. Eso si pasa dentro de una máquina eléctrica que tiene una corriente alterna y que se está continuamente magnetizando y desmagnetizando en uno y en otro sentido, me produce una pérdida de potencia en esa desmagnetización de lo que había magnetizado anteriormente. Eso es lo que llamamos las pérdidas por histéresis, ¿vale? Esas son pérdidas también del circuito magnético. Y luego tengo las pérdidas en el cobre, lo que llamamos las pérdidas por efecto Joule, ¿no? La resistencia de los devanados hace que se pierda potencia, igual que la resistencia de los cables o de cualquier circuito eléctrico. Por eso los motores se calientan, y se calientan también bastante. Y además tengo unas terceras pérdidas, que son las pérdidas por rozamiento, mecánicas. Los cojinetes, aunque tienen muy poco rozamiento, algo de rozamiento siempre hay. El ventilador que lleva en la parte de atrás para ventilar la máquina, que es autoventilada, pues produce cierto rozamiento con el aire que también va a consumir algo de potencia. El resultado es que la potencia útil de la máquina, esta de aquí, es más pequeña que la potencia absorbida, ¿vale? Es decir, para los 10 kilovatios mecánicos de ejemplo que poníamos en el motor, igual necesito absorber 12 kilovatios eléctricos para poder producir esa potencia mecánica. Como cualquier máquina, en un proceso de transformación de energía tengo pérdidas, ¿vale? ¿Cómo puedo saber la potencia eléctrica que absorbe? Pues con la fórmula que os estaba marcando aquí. La potencia eléctrica absorbida es raíz de 3 veces la tensión de línea por la intensidad de línea por el coseno de phi. La intensidad de línea
si lo quiero calcular para las condiciones nominales, la intensidad nominal del motor que os dice la placa de características. Vais en busca de la intensidad nominal, la multiplicáis por la tensión, por raíz de 3 y por el coseno de phi que aparezca en la placa, y ahí tenéis la potencia eléctrica que absorbe el motor. ¿Vale? La típica forma de trifásica de la raíz de 3. Acordaros que la fórmula con la raíz de 3 es para los valores de línea y la que tiene solo el 3 es para valores de fase. Normalmente cuando trabajamos con motores o instalaciones eléctricas, trabajamos siempre con valores de línea. Los valores de fase en la práctica no se utilizan para ningún cálculo, ninguna instalación. ¿Vale? Salvo que, bueno, no se utilizan. Para saber, por ejemplo, si en un sistema trifásico, si conecto cargas monofásicas para saber si lo tengo equilibrado. Pero no se me ocurre otra cosa en la que se utilicen. Por eso siempre con motores, valores de línea, siempre la fórmula con la raíz de 3. Y luego una última fórmula que es interesante, el rendimiento, que es esta fórmula de aquí. El rendimiento es igual a la potencia útil o nominal del motor partido de la potencia absorbida. Si yo divido la potencia mecánica entre la potencia nominal eléctrica que absorbe, tendría el rendimiento para esas condiciones máximas del motor, ¿vale? El rendimiento que me da. ¿Qué rendimiento tiene un motor? ¿Qué rendimiento tiene esa transformación energética? Suelen andar por el 80, 70%, es decir, de cada 10 kilovatios eléctricos que absorbe, pues estás aprovechando 8 más o menos, ¿vale? Para producir potencia mecánica. La placa te da la potencia nominal del motor, que es la potencia mecánica. La potencia mecánica le vale al diseñador mecánico que va a diseñar la máquina. No, te vale para la parte mecánica del problema. Luego te da los valores de tensión. Vamos a ver ahora que normalmente los motores son bitensión, los puedo conectar a dos tensiones diferentes y entonces te da esas dos tensiones nominales, su correspondiente intensidad nominal, que es la que utilizamos en esta fórmula, y su correspondiente coseno de phi. Y con eso es lo que meto yo en esta fórmula de aquí para calcular la potencia eléctrica que absorbe el motor, que es normalmente lo que suele interesar desde el punto de vista de instalación para calcular las líneas, ¿no? Que van a... Claro, qué sección de cable necesitas, ese tipo de cosas. Para lo que es el tema del arrancador, ya habíamos visto que el catálogo del fabricante te está dando ya, en función de la potencia nominal del motor, y sí que utilizan como referencia la potencia mecánica, pero ya te da unas tablas con todo calculado para decir, tienes que escoger este contactor, tienes que coger este fusible y tienes que coger esta protección térmica. Ya te dan el trabajo hecho. Pero en la parte de los cables lo tienes que calcular tú, lógicamente. Bueno, el tema de las tensiones que acabamos de decir. Esto a veces genera dudas. Los motores normalmente se puede trabajar con ellos con dos tensiones distintas, aunque realmente solo una de las dos tensiones es lo que diríamos que es la tensión del motor, o la tensión de fase del motor. Tenéis un primer ejemplo ahí en los apuntes, os dice, tenéis un motor que en la placa os pone 230/400 voltios. Y la duda, ¿no? Vale, ¿cómo conecto el motor? ¿En estrella o en triángulo? Vamos a suponer en un primer ejemplo que la tensión de red sean 400, que es el ejemplo que os pone aquí. La tensión de red son 400 voltios. ¿Cómo lo tengo que conectar? Bueno, la primera cosa que tengo que tener en cuenta, de estos dos valores, el más pequeño es la tensión de fase del motor. La tensión de fase que soporta como máximo. Si dicen que tenéis un motor 230/400, yo no le puedo meter más de 230 por fase al motor. Si le meto 400, lo quemo. Es la primera consideración que tengo que recordar, la primera cosa que tengo que recordar. De las dos tensiones que me pone, la de fase del motor máxima es la más pequeña. Vale. Ahora supongamos que tenemos una red de 400 voltios. ¿Cómo lo tengo que conectar? Bueno, ¿qué pasa si lo conecto en triángulo? En triángulo, la tensión de fase
es igual a la tensión de línea, ¿vale? Es decir, si yo le meto 400 voltios de tensión de línea, le estoy metiendo 400 voltios de tensión de fase al motor. ¿Este motor soporta 400 voltios? No, porque es un motor 230/400. Y yo recuerdo que la más pequeña de las dos siempre es la tensión de fase del motor. Por tanto, en este caso, el motor tendría que conectarlo en estrella, porque en estrella la tensión de fase, esto sería para el triángulo, esto sería para la estrella, es la tensión de línea dividido entre raíz de 3, ¿vale? Que aproximadamente son los 230 voltios. Sale 230 a la cuenta, me parece que era 231 con algo. 230 aproximadamente, ¿vale? En este caso, entonces, la solución sería que tengo que conectarlo en estrella. Si tengo un motor de 230 y una red de 400, conexión estrella. Este supuesto nos va a pasar aquí. Los motores que tenemos en el taller son todos de 230, de tensión máxima por fase. La alimentación que tenemos, lógicamente, aquí, la trifásica normal, es de 400, ¿vale? Salvo en las mesas del medio, que tenemos un transformador que cuando lo activamos podemos reducir a 230 entre fases. Si nosotros queremos conectar el motor en triángulo, obligatoriamente tenemos que hacerlo en las mesas del medio y a tensión reducida, para meterle 230 de tensión de línea, que si es en el triángulo coincidirá con la tensión de fase de 230, ¿vale? Por eso, en la práctica 9, tenemos que trabajar conectados a las mesas del medio y a tensión reducida. Antes de conectar la práctica, tengo que medir en bornas para asegurarme de que tengo 230 entre fases. Mido entre línea 1, línea 2, línea 2, línea 3, línea 3, línea 1. Me tiene que dar en los tres casos algo aproximadamente o cercano a 230, ¿vale? Venga, otro ejemplo, para ver si lo entendimos. Tengo un motor que me pone en placa 690/400 y tengo una red 400/230. A nivel industrial se utilizan motores de tensiones mayores, porque industrialmente en algún caso se utilizan tensiones más altas del 400 dentro del margen de baja tensión. Bueno, tengo un motor 690/400 y una red de 400/230. La pregunta es, ¿qué conexión le pongo al motor? ¿Estrella o triángulo? Triángulo, vamos a verlo. Para el motor, el valor que soporta el motor es el más pequeño de los dos, 400 voltios. La red, 400/230. Si yo conecto un triángulo, voy a tener tensión de línea igual a tensión de fase. Por tanto, estáis diciendo bien, la conexión en este caso sería triángulo, de tal manera que la tensión de línea sea igual a la tensión de fase del motor, sea igual a 400 voltios. ¿Vale? En este caso sería conexión triángulo, ¿vale? Bueno, ¿se entendió esto? De esto suelo poner alguna pregunta también siempre en el examen. El número grande en el motor me dice la tensión a la que lo voy a conectar de red si lo conecto en estrella. Y la tensión más pequeña coincidirá con la tensión de red si es triángulo. De hecho, en la placa del motor me va a poner, junto con la tensión más alta, me va a poner un dibujín, no siempre lo pone, pero muchos te ponen el dibujín de la estrella y con la más pequeña te pone el dibujín del triángulo. De todas maneras hay que acostumbrarse a razonarlo para no equivocarse, porque luego en la práctica, cuando tienes el momento de ponerle las placas a la bornera del motor, ahí es cuando te surge la duda y dices, hostia, si la pongo mal, igual lo quemo. Y tienes que pensarlo un momento. ¿Y eso normalmente de dónde viene? ¿Con la etiqueta del motor? En la tapa, ¿no? De donde Sí, hay de hecho alguno aquí que la tiene, viene una plaquita. No, pero hay algún otro por ahí que sí que la trae.
Y algún otro, los más nuevos todavía la conserva. Bueno, muy rápidamente, los arrancadores. Bueno, cuando conectamos el motor de esta manera, en el circuito de fuerza le llamamos arranque directo. ¿Qué cosas tengo que tener en un arrancador? Esto ya lo sabéis también. El contactor. ¿Qué hace el contactor? ¿O qué función tiene? ¿Qué función tiene un contactor en el circuito de fuerza? Conectar, desconectar, ¿no? O abrir, cerrar. Conectar, desconectar. ¿Qué función tiene esto de aquí arriba? Bueno, ¿qué es y qué función tiene? Esto ya lo vimos. Eso es una base portafusibles ¿con qué? Con book. O sea, con esto book. ¿Cómo se llama? Con un accionamiento manual y en el símbolo aparece otra cosa representada. ¿Qué símbolo? O sea, ¿cómo que en qué parte? Van todos a la vez, sí, porque tiene la línea discontinua de unión mecánica con el accionamiento manual. Con seccionador, exactamente. Esto sería una base portafusibles. Con seccionador. Seccionador es esta línea perpendicular que aparece en el extremo del contacto. Esa línea te indica que es un seccionador. ¿Vale? Es decir, que cuando yo abra esa base portafusibles, lo que está aguas abajo está aislado completamente, porque la separación de los contactos es suficiente para aislar la tensión nominal y las sobretensiones que puedan aparecer. ¿Qué función tiene? ¿Qué función tienen el arrancador esos fusibles? ¿Para qué los pongo ahí? Para hacer la conexión y desconexión. No, la conexión-desconexión en este arrancador la hace el contactor. ¿Para qué están los fusibles ahí arriba? Para proteger ¿contra qué? No. Una sobretensión. No. Vas a decirlas todas. ¿Pero qué tipo de sobreintensidad concretamente? Porque una sobrecarga también es una sobreintensidad. Para proteger contra cortocircuitos. Esa es la protección contra cortocircuito. Los fusibles que utilizamos aquí, que ya los vimos, son de tipo AM, de acompañamiento al motor. Esos fusibles no hacen ninguna protección contra sobrecargas, porque de hecho tienen que ser capaces de aguantar las 6 veces la intensidad nominal del arranque del motor sin fundirse, con lo cual van a estar, su gráfica movida hacia la derecha, va a estar retardada. No va a ser ninguna protección contra sobrecargas. Van a proteger solo contra cortocircuitos. Y luego, por último, esto que tenemos aquí debajo. ¿Eso de ahí qué es? El térmico. ¿Y esto contra qué protege? Sobrecarga. ¿Qué más protege? Ya lo olvidamos todo. ¿Pero por qué se calienta un motor? Arranque lento, desequilibrio de fases o rotor trabado, ¿no? Suelen ser las causas más habituales. ¿Vale? Una sobrecarga porque le pido más esfuerzo del que puede hacer el motor, porque arranque lentamente, le pongo una carga con demasiada inercia mecánica y no es capaz de arrancar a tiempo, pues corta por el sobrecalentamiento. Por desequilibrio de fases, porque pierda una de las 3 fases, por ejemplo, en la conexión, o porque el rotor se quede trabado. Ese es el arrancador más sencillo. Puedo tener la protección contra cortocircuitos y la protección térmica combinada en un disyuntor, ¿no? Magnetotérmico, lo que llamamos un guardamotor también, ¿no? Se llama guardamotor o disyuntor, aguas arriba del contactor y que me va a hacer la doble función de protección térmica y protección magnética, en este caso, contra cortocircuitos. El arrancador con inversor de giro.
¿Cómo invierto el sentido de giro del motor? Invirtiendo la secuencia de alimentación. En este gráfico que poníamos aquí del principio de funcionamiento del motor, si las fases se van sucediendo como está dibujado aquí, U1, U2, U3 o L1, L2, L3, el motor gira en un sentido. Si yo altero dos de ellas, de tal manera que la sucesión sea, por ejemplo, U1, U3, U2, 1, 3, 2, en estos devanados del motor, en vez de tener el máximo primero aquí y luego aquí, iría al revés, ¿no? Primero lo tendría aquí, luego tendría en el 3 y luego en el 2. El sentido de giro se invierte. La manera de invertir el sentido de giro de un motor es tan sencilla como cambiar el orden de conexión de dos de las líneas y el motor ya gira en sentido contrario. Sí, yo una vez vi una clavija de estas TAC, que con un destornillador cambiaban, era para poder girar pines que entran y ya con eso cambiaba todo. De hecho hay arrancadores también manuales que te permiten cambiar el sentido de giro. Tienes una posición central de paro, si le das en un sentido, es un interruptor, como un interruptor, te alimenta con un orden, y si le das a la izquierda del cero te alimenta en el otro, para poder hacer que gire. Era como tradicionalmente se hacía un arranque directo con giro en los dos sentidos. En vez de invertir con contactor, invertías directamente con un conmutador de levas en la parte de arriba. ¿Cómo lo hacemos con contactores? Pues para invertir el giro lo que hacemos es dos contactores, uno para cada sentido de giro, y en las conexiones lo que hacemos es cambiar el orden de dos de las fases. Si seguís aquí, por ejemplo, en el circuito de fuerza, esta primera línea que está conectada a línea 1, en el primer contactor va por el primer polo, ¿vale? De tal manera que aquí llega a línea 1 también. Pero en el segundo, fijaros que pasa por el tercer polo, ¿vale? Si estoy conectando con K2M, la línea 1 la estaría poniendo en ese extremo de ahí, ¿vale? Con K1M, línea 1 se queda en el mismo orden, con K2M, la 1 y la 3 cambian de orden, cambian por ahí y cambian a través del otro polo también. El tercer polo me cambia con el primero, ¿vale? Es decir, estoy cambiando la línea 1 con la 3 de orden, sin más. ¿Cuál es el problema de ese circuito de fuerza? ¿O con qué problema nos podemos encontrar? ¿Qué pasa si conecto los dos a la vez? Venga, va a decírmelo alguien de los que está por ahí en plan charra. Venga, ¿qué pasa si conectan K1M y K2M a la vez ahí? ¿Qué pasa, Raúl, si conecto a la vez esos dos? Cortocircuito, ¿no? Si seguís el circuito estamos uniendo esto aquí y a través de este contactor estoy haciendo esta unión aquí, ¿no? Es decir, estoy uniendo línea 1 con línea 3 a través de dos de los polos. Estoy haciendo un cortocircuito en la parte de fuerza. Por eso, siempre que tengamos una inversión de giro, en la parte del mando tengo que tener un enclavamiento. Tengo que hacer que los dos contactores sean incompatibles. La práctica que vimos, la incompatibilidad, se utiliza entre otras cosas para eso. Si veis el circuito de mando, veis que tengo aquí un contacto de K2M en serie con K1M y un contacto de K1M cerrado en serie con la bobina de K2M. Eso es lo que llamamos enclavamiento eléctrico. Cuando funciona uno, me abre eléctricamente la rama del otro para que no pueda funcionar. Y luego además yo dibujé aquí encima una línea discontinua con un triángulo invertido, que es como se dibuja el enclavamiento mecánico. Lo que van a tener va a ser una pieza, cuando yo quiera hacer un arrancador, lo compraré ya, normalmente lo suelen vender ya hecho, ¿no? Con una pieza de plástico en el medio, que es un pestillo, que cuando se mueve el núcleo de un contactor, te bloquea mecánicamente el movimiento del otro contactor, con lo cual, aunque le metas alimentación eléctrica a la bobina, el núcleo no se puede mover y te lo bloquea. Eso se llama enclavamiento mecánico. Aquí no lo vamos a utilizar porque no tenemos bloques inversores para poder hacerlo así, utilizaremos solo el eléctrico, pero en un caso real, en un arrancador real, se suelen utilizar los dos, de tal manera que me aseguro eléctricamente que no puedo conectarlos a la vez y también mecánicamente
que incluso equivocándome a la hora de cablear, tampoco pueden funcionar a la vez. Este esquema, por ejemplo, de aquí, es el esquema de mando de una inversión de giro que decimos pasando por paro. ¿Vale? ¿Por qué pasando por paro? Porque para activar un sentido de giro tengo primero que dar al pulsador de paro para apagar el motor y luego ya puedo activar el otro. Hay otro segundo esquema que sería sin pasar por paro. Eso se puede hacer muy fácil, simplemente intercalando aquí un contacto cerrado, en este caso del S3B, y aquí pondría un contacto cerrado en serie del S4B. ¿Vale? De esa manera tiene que estar intercalado, metido en el circuito, en serie. De esa manera, cuando pulso uno de los de marcha, estoy dando paro a la otra rama a la vez. Y puedo andar cambiando. Eso en los motores, en un funcionamiento real de una máquina, no se suele hacer nunca. Como mucho con un motor de muy poca potencia. Porque le estás metiendo unas puntas de intensidad, unos calentones al motor y a la red tremendos con esa inversión. Se utilizan máquinas a lo mejor que utilizan un motor para posicionar una pieza o cosas así, pero con motores de muy poca potencia, si no, no funciona eso. Ahí tenéis un esquema de un arrancador, todo en uno, ¿no? De una botonera que os hace esa inversión de giro sin pasar por paro. Una botonera que viene preparada ya para ello. Y luego un breve comentario de arranques que teníamos por ahí. Arranques con reducción de la tensión de alimentación. Un resumen de todos, ¿no? Del estrella triángulo, el autotransformador, resistencias estatóricas, rotóricas y los arrancadores estáticos, que era el que me había quedado por comentar. Este de aquí es como si fuese un variador de frecuencia, pero en este caso no varía la frecuencia. Por métodos electrónicos consigue alimentar el motor de manera suave, proporcionándole una tensión variable que hace que el motor arranque suavemente. Lo hace también de manera muy similar al variador. Una onda de alterna de alimentación que la transforma en una corriente continua pulsante y demás. Luego el arrancador estrella triángulo, el arranque estrella triángulo. Vale, este se basaba en lo que decíamos antes, en reducir la tensión de alimentación, en este caso cambiando la conexión. En una conexión estrella le llega menos tensión que en la conexión triángulo al motor. Si tengo un motor que va a poder funcionar en triángulo, puedo alimentarlo primero con una tensión reducida conectándolo en estrella. El arranque siempre es estrella-triángulo, de la tensión más baja a la tensión más alta. No tiene sentido de hablar de un arranque triángulo-estrella. No existe porque el arranque se hace para reducir la corriente y si primero lo conecto en triángulo, estoy metiendo la corriente nominal del arranque, ¿no? Con lo cual no haría ninguna reducción. El arranque estrella-triángulo tiene un pequeño problema, que es que se reduce el par motor de manera considerable. Os dice ahí que se reduce al 33%, es decir, me queda una tercera parte del par. Cuando hago un arranque estrella-triángulo, normalmente voy a tener un motor sobredimensionado por arriba. Voy a tener un escalón de motor normalmente bastante alto en comparación con la potencia que necesito en la máquina. ¿Por qué? Pues porque pierdo par. ¿Vale? La corriente en el arranque se reduce a la mitad, justamente. Vamos a hacer una práctica de estrella-triángulo y os voy a preguntar en esa práctica por estas cosas de aquí. Llegaremos a esa práctica y en la ficha habrá unas preguntas que se responden con ese párrafo de ahí. Eso es algo que suelo también preguntar en los exámenes. ¿El qué? Sí, claro. Lo tenéis todo ahí. Bueno, ¿qué pasa con el par en un arranque estrella-triángulo? Y con la intensidad. Pasa con algo como lo que tenemos ahí en esa gráfica. Cuando reduzco la tensión, la curva de par disminuye hacia abajo, se hace más pequeñita, más plana, con lo cual el par se reduce, es más pequeño, y la intensidad también.
¿vale? Aquí no está proporcional, con los valores que decía, estas gráficas están hechas un poco de aquella manera. Lo interesante es que cuando yo arranco, la curva que va a ir, o los valores que va a ir tomando el par van a estar según esta curva de abajo, y cuando conmuto tengo esta pequeña punta de intensidad. Hasta llegar, pasaría a tener el funcionamiento de la curva en triángulo, ¿vale? El tema es que esta punta de intensidad es más pequeña que la punta de intensidad. ¿Veis? La tenéis aquí, la punta de intensidad es más pequeña que esta de aquí. Tengo un pequeño golpe de par, que es ese de ahí, que no va a ningún lado, eso no es ningún problema para la máquina, y luego se estabilizaría aquí. Y con la corriente lo mismo, parto de la corriente más pequeña, tengo esa pequeña punta ahí, pero que es más pequeña que la punta máxima que tendría en el arranque si lo arrancase en triángulo. Sí, siempre la tensión más pequeña primero y luego el aumento. Estrella, triángulo. El circuito de fuerza sería algo así, para hacerlo automáticamente mediante contactores. Lo suyo es hacerlo con un temporizador y que ese temporizador regularlo para cuando el motor llega con la carga mecánica que habitualmente tenga a un 80% más o menos de su velocidad. Cuando llegó más o menos al 80% de velocidad es cuando hago la conmutación, cuando le meto el cambio. Claro, tengo primero que hacer funcionar la máquina para ver cuánto tiempo tarda cuando está en estrella para llegar a la velocidad. Se mide con un tacómetro, se le pone en el eje para medir la velocidad. Cuando más o menos llega ese valor, estoy mirando a la vez el tiempo, es el tiempo al que tengo que regular el temporizador. Entonces, inicialmente, lo que voy a hacer es conectar K1M y K2M. Este contactor se llama contactor de línea, el K1M, y este es el contactor de estrella. Pasado un tiempo, lo que hago es desconectar el de estrella, desconecto K2M y lo que hago es conectar el K3M, que sería el de triángulo. ¿Vale? El de línea está todo el rato conectado y pasaría a la conexión triángulo. Fijaros que el K3 me está haciendo esa conexión de principio de una fase con el final de la anterior, mientras que el K2M me está conectando los doses de las fases del motor entre sí. Como tengo los 6 bornes accesibles en la bornera, en este caso en vez de poner las plaquitas, lo que hago es salir con 6 cables de la bornera. Y la conexión la hago con los contactores externamente. ¿Vale? Aquí la bornera iría sin placas, sin láminas. Bueno, un circuito de mando. Aquí hay varios. El que vamos a hacer nosotros va a ser diferente. Vamos a hacerlo con un bloque auxiliar temporizado sobre el contactor y va a ser un poco distinto. Pero bueno, lo que consigue ese circuito de mando es lo que vemos aquí, que al cabo de un tiempo me desconecta el 2 y me conecta el 3. Bueno, esta parte de aquí, esto lo vamos a ver en segundo, ¿vale? La parte de variadores la vamos a ver en el módulo de segundo. De todas maneras, os comentaré alguna cosa por encima. La fórmula de la velocidad de sincronismo. Decíamos que o bien variábamos la frecuencia o bien variábamos el número de pares de polos. Cuando utilizamos un variador de frecuencia, lo que estamos haciendo es variar la frecuencia. Y si utilizamos un motor tipo Dalander, lo que estoy haciendo es cambiar el número de pares de polos mediante la conexión del motor. ¿Vale? Os pone ahí en ese esquema más o menos cuál sería la táctica a seguir en cada uno de los dos casos. El primero de los dos casos, el motor Dalander, es un motor cuyo devanado se construye como aparece aquí. Las fases, las 3, tienen una conexión intermedia y tengo igualmente 6 conexiones que lo que saco son los extremos, un extremo de cada una de las fases o los 2 extremos de cada fase y las tomas intermedias. Estas conexiones ya están hechas aquí, esto está conectado de manera fija así, ¿vale? Es decir, las conexiones de los extremos ya tienen conectado al principio de una fase con el final de la otra. Lo que hago es, o bien alimento por aquí, esta sería una de las conexiones, o bien alimento por aquí, conectando estos 3 puntos entre sí. ¿Vale? La primera conexión se llama conexión triángulo. Esto sería conexión triángulo de motor Dalander.
y esto es la conexión doble estrella. En la doble estrella tengo la velocidad rápida y en el triángulo la velocidad lenta. Tal como está hecho el devanado, está hecho para que gire de esa manera. ¿Vale? Os lo cuenta por aquí. El circuito de fuerza se parece bastante a la estrella triángulo, pero en este caso hay una diferencia notable, que es que tengo dos protecciones térmicas, una para la velocidad rápida y otra para la velocidad lenta. ¿Vale? Porque aquí, o bien, lo que voy a tener conectado va a ser, o bien esta parte de aquí, no, sí, o bien esta parte de aquí, que sería la conexión doble estrella, ahora no me quiere funcionar para borrar esto, o bien esta parte de aquí, que sería la conexión triángulo. ¿Vale? Por tanto, necesito dos protecciones diferenciadas porque el circuito de fuerza es diferente. Y bueno, el circuito de mando, para hacer funcionar eso, sería este de aquí. La liaste, corto, trifásico y además en la alimentación. Por eso aquí también en el circuito de mando tienes enclavamiento, lo mismo que en el estrella triángulo. Aquí el enclavamiento lo tenemos aquí. Este es el enclavamiento del K1M con el K3M, para que no puedan entrar a la vez. Vale, ahí hago un corto trifásico que es peor todavía que el corto que hago en el estrella triángulo. Cuando hago un corto trifásico, la corriente de cortocircuito es mayor y es más peligroso. Vale, hasta aquí es lo que vamos a ver de lo que nos quedaba. Vale, el tema siguiente que ya os puse, pues me temo que habrá que verlo para la evaluación siguiente. Vale, os cuento rápidamente lo que vamos a ver y lo que os he puesto ahí. Aquí en el tema 4 os dejé unos esquemas de apuntes y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Símbolos eléctricos para esquemas, cómo se identifican los componentes en los esquemas. Vais a ver este año ya en documentación técnica un programa que es E-Plan. Esto va un poco orientado para que entendáis en el E-Plan, que está hecho según la norma, cómo se identifican las diferentes componentes en una instalación. Se puede hacer por componente, que es como hacemos nosotros, pero se le puede añadir una denominación de la localización donde está y otra de la función que tiene la instalación. El E-Plan, no, es distinto. No se parece ni al AutoCAD, ni al CADESIMO, ni... Esquemas de instalaciones, sí. Sí, hay muchas oficinas que utilizan AutoCAD. El E-Plan ahora lo utilizan muchas empresas, ¿eh? Está muy utilizado. Antiguamente había otro que se llamaba CADI, que era lo mismo, que era de otra marca, por así decirlo, ¿no? De otro distribuidor de software. Y son bases de datos, en realidad. Tienes una base de datos donde tú vas metiendo los componentes, pero los vas metiendo en un esquemático, en un esquema. Como haces en el CADESIMO, es como si en el CADESIMO cada vez que metes un componente estás metiendo además todas sus características de bornes de conexión, los auxiliares que puede montar encima, etcétera, etcétera. Entonces tú lo que vas generando con el E-Plan o con el CADIS antiguo es una base de datos de tu proyecto. Y tu plano es más grande, ¿no? Claro, te permite hacer instalaciones muy, muy complejas. El CADESIMO está muy bien para cosas pequeñitas para empezar, porque dibujas muy rápido y además puedes simular, pero en cuanto te vas a algo ya de cierta envergadura, el CADESIMO se te queda pequeño por todos los sitios. No tiene simulación.
Está muy bien porque luego te sacan listas de todo, listas de materiales, te permite hacer las mangueras, que es el tema, y borneros, que es lo más delicado de una de estas instalaciones, definirlos con numeraciones, con el tipo de cable asociado, de tal manera que te saca un plano, por ejemplo, que es el plano de borneros, donde al operario que te va a hacer conectar las partes del bornero ya tiene número de cable o de conductor con número de borna, y es muy fácil de hacer. Bueno, es el que se utiliza hoy en día, por ejemplo, en Thyssen lo están empezando a utilizar, que antes utilizaban otro. En ingenierías que hagan industrial, yo creo que la mayoría, las que son solo ingenierías, la mayoría lo utilizan. Se combina a veces con AutoCAD también, ¿eh? Es caro, sí, ese es caro. Aquí lo que sí vais a tener, la licencia durante el curso la tenéis con el colegio, sí. Porque la licencia que pagamos aquí son para que tengáis licencia vosotros también para poder usarlo en casa. Esas licencias que pagáis en la matrícula al principio y tal, una de ellas es esa. No, no lo tengo pirata. ¿Pero vais a tener la licencia aquí para poder utilizarlo? Bueno, lo vais a tener durante primero y durante segundo. Luego ya si lo necesitas ya lo conseguirás. Este programa sí es mucho más complejo. Bueno, vamos a ver también los diferentes tipos de esquemas, numeraciones de conductores, los planos que os decía de regleteros o borneros, representación de manguera, y luego veremos un poquito de dibujo mecánico para saber dibujar el mecanizado de una tapa de un cuadro y cosas por el estilo, ¿vale? Que también a veces conviene saber hacer.